Bienvenidos al video número 9 de Probability. Peter buys one ticket in the school raffle. The school sells 1000 tickets. The winning ticket is drawn at random. What is the probability that Peter does not have the winning ticket? Entonces, tenemos una rifa escolar. El colegio vende 1000 tickets, sacan un ticket al azar y nos preguntan cuál es la probabilidad de que Peter no tenga el ganador. Y pensemos, se venden sobre un total de 1000 tickets vendidos, hay uno que es el ganador, que es el de Peter. Entonces, tienen un pozo con los 1000 tickets y la probabilidad, y cuántos hay que no son el de Peter, porque Peter compró uno. Entonces hay 999 tickets que no son el de él. Entonces la probabilidad de que no tenga el ticket ganador es un poco confusa la pregunta, pero lo que te están preguntando es cuál es la probabilidad de que no gane, de que su ticket no sea el bueno. Y eso es 999 de 1000. Porque tal vez les queda más claro así, hay dos caminos. Wins o loses. La probabilidad de que gane es 1 en 1000, porque tiene un ticket sobre un total de 1000 y se elige uno solo. Y la probabilidad de que pierda, esto tiene que sumar 100%, entonces la probabilidad de que pierda va a ser 999 sobre 1000. Ok, seguimos con el siguiente. Alice takes examinations in German and French. The probability that she passes German is 0.3, 0.3. The probability that she passes French is 0.6. O sea, tenemos a Alice que hace exámenes en alemán y francés. La probabilidad de que pase alemán es 0,3, bastante baja, y la probabilidad de que pase francés es 0,6, o sea, pasa más de la mitad. Tenemos que completar el diagrama de árbol. Entonces, primero rinde el de alemán. La probabilidad de que pase es 0,3. La de que no pase, estos dos suman un 100% de probabilidad, después todo lo que puede pasar. Entonces, 0,3 más x sería esto, nos tiene que dar 1. O sea que x va a ser 0,7. Entonces acá ponemos 0,7. Con francés, la probabilidad de que pase es 0,6. En los dos casos, tanto si ya pasó alemán o como si no, la probabilidad siempre es 0,6. Y la probabilidad de que no pase tiene que sumar 1 entre las dos posibilidades. Entonces va a ser 0,4 y 0,4. Primera pregunta. Work out the probability that Alice passes German and fails French. O sea que pase alemán y después no pase francés. O sea, tiene que seguir el camino de 0,3 y después el 0,4. O sea, la probabilidad va a ser 0,3 por 0,4, que es lo mismo que 3 dividido 10 por 4 dividido 10. O sea, es 12 en 100 la probabilidad, que es un 0,12 o 2 en 100, como quieran dejarlo. Hasta el próximo video.